Bueno, entonces hoy vamos a hacer 3 problemas más del capítulo 3. Vamos a hacer en primer lugar el problema 3.10, que para ganar algo de tiempo ya está el dibujo en la pizarra. El problema 3.10 dice lo siguiente: una escalera de masa 40 kilos y 6 metros de longitud. Voy a anotar los datos aquí. La masa de la escalera es 40 kilos y su longitud 6 metros. Está apoyada sobre una pared lisa vertical y sobre un suelo rugoso con ñu igual a 0,04, como indica la figura. Calcular, inciso A, la fuerza de rozamiento cuando un hombre de 80 kilos ha subido 3 metros a lo largo de la escalera. Nos da, aquí voy a colocar también masa, después yo lo voy a convertir en peso. Masa de un hombre, 80 kilos. Entonces, en el inciso A nos pide la fuerza de rozamiento. Voy a repetir el inciso A, la fuerza de rozamiento cuando un hombre de 80 kilos ha subido 3 metros a lo largo de la escalera. Y el inciso B, la longitud máxima a lo largo de la escalera a la que puede ascender antes de que comience a deslizar. Entonces, en el inciso B nos pide una longitud máxima. L máxima yo lo voy a colocar. A ver si entra eso en la pantalla. Entonces, el problema trata de lo siguiente. Tenemos una escalera que está apoyada en una pared vertical sin rozamiento. Nos dice una pared lisa. Y por otra parte está apoyada en el suelo o en una superficie horizontal rugosa. Entonces, yo lo voy a representar con el punto B, el apoyo entre la escalera y el suelo. Y este punto lo voy a representar con A, ¿ya? El apoyo entre la escalera y la pared vertical. Entonces, nos pregunta en el inciso A que calculemos la fuerza de rozamiento cuando este hombre de 80 kilos se encuentra en el medio, ¿ya? Justo en el medio de la escalera. Como la escalera tiene 6 metros, entonces se encuentra a 3 metros. Y el inciso B, esta máxima longitud que puede seguir subiendo antes de que la escalera resbale, ¿ya? Entonces vamos a ir haciendo por partes. Cuando nosotros tenemos un cuerpo apoyado en una superficie lisa, la reacción es perpendicular a la superficie. Entonces, en el punto A, nosotros vamos a tener una reacción perpendicular. Entonces, aquí yo lo voy a colocar. Y lo vamos a llamar reacción RA. En el punto B, como hay rozamiento, la reacción va a tener 2 componentes, ¿ya? La reacción en el punto B tiene 2 componentes. Una componente vertical, que yo lo voy a llamar RB sub Y. ¿Ya? Esa es una componente vertical. Esta componente es normal, desde luego, al punto B. Pero va a haber otra componente que se dirige hacia la izquierda, otra componente horizontal. Esta componente, que yo lo voy a llamar RBX, va a ser igual a la fuerza de rozamiento. Porque en este punto hay rozamiento. Entonces, aquí la única fuerza hacia la izquierda
¿ya? En este caso que yo lo estoy representando con RBX, va a ser igual a la fuerza de rozamiento. No hay otra fuerza. Entonces, en este caso, las componentes, perdón, de la reacción en el punto B son esta RBY y esta RBY que es normal y RBX que viene a ser equivalente a la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Muy bien. Ahora voy a representar las otras dos fuerzas que me faltan. El peso de la escalera que está justamente aquí en la mitad. Y el peso del hombre, que en este caso, la línea de acción del peso de la escalera es la misma que la línea de acción del peso del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre justo está en la mitad de la escalera. Y para nosotros el peso de un cuerpo siempre va a estar en la mitad. Si la escalera tiene 6 metros, el peso de la escalera está a 3 metros de abajo o a 3 metros de arriba. Entonces aquí voy a representar yo el peso de la escalera y el peso del hombre. Ahora, en las unidades hay que tener mucho cuidado, pero hay que saber también manejarlos y utilizarles. En la teoría yo le decía que si la masa, en este caso de la escalera, es 40 kilos, yo puedo considerarlo como peso. ¿Por qué? Porque 40 kilos masa numéricamente también son 40 kilos peso. ¿Ya? Entonces, si yo expreso como peso, para mí estos 40 va a ser el peso de la escalera y los 80 kilos también va a ser el peso del hombre. ¿Ya? Pero, repito, esto en algunas circunstancias, en algunos problemas, hay que tener siempre cuidado con la conversión de unidad. Muy bien, entonces empezamos a resolver el problema. ¿Qué es lo que hacemos? En primer lugar, vamos a efectuar una sumatoria de fuerzas, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Yo por cuestiones de espacio, o sea, a veces omito algunas ecuaciones o trato de simplificar el problema. Pero ustedes para presentar el práctico tienen que resolverlo detalladamente de nuevo y presentarlo en forma completa. ¿Ya? Entonces, yo hago aquí una sumatoria de fuerzas en la dirección X. Fíjense que las únicas fuerzas que tengo en la dirección X son RA y la componente aquí en el punto B, RBX. Entonces, esta RA, voy a escribir con otro marcador que se vea mejor, ¿ya? Bueno, desde aquí voy a empezar. Entonces, ¿ya? Esta RA va a ser igual a esta componente RBX. ¿Ya? A esa componente R. Pero al mismo tiempo les decía que esto es igual a ¿qué? A la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Esta es mi ecuación número 1. Si nosotros ahora hacemos una sumatoria de fuerzas en la dirección Y, también es igual a 0. Ahora veo qué fuerzas tengo hacia arriba. Tengo solamente esta RBY. Entonces, RBY va a ser igual a la suma del peso de la escalera más el peso del hombre. No tengo más fuerzas verticales. La única hacia arriba, RBY, que se tiene que equilibrar con la suma de las dos fuerzas hacia abajo. El peso de la escalera y el peso del hombre. Entonces ahora yo tengo dos ecuaciones. Una. Pero en esas dos ecuaciones yo tengo tres incógnitas, directo. Entonces yo no puedo resolver porque el número de incógnitas es mayor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar torques en este punto. Vamos a aplicar torques en el punto B, porque así yo anulo esta componente RBY y anulo esta componente RBX. Entonces, yo calculo el valor de RA,
esa RA va a ser igual a la fuerza de rozamiento para el inciso A cuando el hombre esté en la mitad de la escalera. ¿Ya? Entonces voy a aplicar torques o momentos en el punto B. Entonces voy a decir que la sumatoria de torques en el punto B debe ser igual a 0, tomando positivo el torque que producen las fuerzas cuando la escalera gire en el sentido contrario de las aguas del reloj. Entonces, en este caso, por acá pasa el eje. ¿Ya? RA va a ser girar en el sentido de las aguas, torque negativo. ¿Ya? Ahora, el peso de la escalera y el peso del hombre van a hacer girar en el sentido contrario. Por lo tanto, el torque que produzca el peso de la escalera y el peso del hombre va a ser positivo. Pero para encontrar ese brazo de palanca, yo debo conocer este ángulo tita. ¿Ya? Ese ángulo tita. Ahora, no me da el valor del ángulo tita, pero me dice que la longitud de la escalera es 6 metros. ¿Ver? Y por otra parte, piensen, me da el lado adyacente de este triángulo. Me dice que este lado adyacente es 3,6 metros. Entonces yo puedo decir coseno de tita. Coseno de tita es cateto adyacente, que es 3,6 metros, dividido la hipotenusa. Entonces de aquí nosotros encontramos el ángulo tita. Entonces yo divido 3,6, 3.6 dividido 6, igual, eso es ship, coseno, y me sale, es 53,13, voy a redondear el ángulo. Entonces ese ángulo tita es 53 grados. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora, el brazo de palanca, el brazo de palanca de estas dos fuerzas, el peso de la escalera y el peso del hombre, es esta distancia. ¿Ya? Esta distancia X, esta distancia. ¿Ya? Entonces voy a tener, como este brazo es el mismo para el peso del hombre y para el peso de la escalera, entonces voy a tener el peso de la escalera más el peso del hombre multiplicado por esta distancia, que es su brazo de palanca. Pero esta distancia es igual a la hipotenusa, que es L medios por el coseno de tita. Entonces esto yo lo voy a hacer directo. L medios por el coseno del ángulo tita. Entonces, hemos dicho que esta componente RBX y BY no producen ninguna rotación porque pasan por el punto donde está el eje. El eje pasa por el punto B. Su brazo de palanca es 0. Entonces, finalmente, esto va a ser igual al torque que produce RA. Entonces, ¿cuál es el brazo de palanca de RA? Es toda esta distancia. Fíjense que yo lo voy a representar aquí con H, por decir. Entonces, yo prolongo la línea de acción de RA hacia allá. Entonces, la distancia perpendicular de aquí hasta aquí es lo mismo, H. ¿Y a qué es igual a esta altura H? Es igual a toda la hipotenusa L por el seno de tita. Entonces aquí yo tengo L por el seno de tita. Y a partir de esta ecuación, yo puedo calcular RA. Entonces vamos a hacer algunas simplificaciones. L con L se simplifica. ¿Ven? Entonces, si de aquí yo despejo, fíjense, voy a despejar yo RA. Entonces tengo aquí el peso de la escalera que yo lo voy a trabajar, ¿ya? Esta masa para mí va a representar el peso. Entonces digo, 40 más 80 es 120. Entonces digo, 120 es que lo voy a colocar kilo, pero este kilo para mí es kilo peso. ¿Ya? Por
Aquí queda un medio, lo voy a colocar como 0,5 y por el coseno de 53 grados, dividido el seno de 53 grados. Entonces, de esa forma yo encuentro el valor de RA. ¿Cuánto me sale? De esto saco el vamos bien. 120 por 0,5 por el coseno de 53 igual. Dividido el seno de 53. Eso me sale un valor de 45. Entonces, para el inciso A, la respuesta es que la fuerza de rozamiento, hemos dicho que la fuerza de rozamiento es igual a RA, por lo tanto, esto es igual a 45 kilos. Entonces, cuando el hombre está en el centro de la escalera, ¿ya? Esa fuerza de rozamiento es igual al valor de RA, 45, porque tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Tiene que haber un equilibrio entre esta fuerza de rozamiento y la RA, ¿de acuerdo? Entonces, siempre va a haber un equilibrio. Si yo jalo hacia la izquierda con 45 kilos y esta con 45, la escalera está en equilibrio. Pero el momento, ya, que esta fuerza RA sea mayor que RBX, la escalera va a resbalar. Entonces, en el inciso B, nos piden cuál será la longitud máxima que puede subir el hombre antes de que la escalera resbale. Entonces, ahora, a ver, voy a borrar esto. Voy a considerar ahora que el hombre sube hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, aquí voy a dibujarlo otra vez al hombre. Entonces, consideramos que sube hasta ahí. Entonces, ahora, el peso del hombre se ha desplazado hasta aquí. Voy a volver a representar. Entonces, ahora el peso del hombre está aquí. Ahí está ahora el peso del hombre. El peso de la escalera se sigue quedando aquí. Entonces, vamos a hacer ahora, voy a colocar aquí una raya. Entonces, vamos a hacer ahora el inciso B. Debemos calcular ahora esta longitud, bien. Que se vea aquí un poquito. A esta longitud yo lo estoy llamando la longitud máxima. Entonces, el hombre, cuando está en el centro, está en equilibrio, la escalera no se resbala. Pero a medida que vaya subiendo, va a haber un punto o una determinada longitud donde esta RA va a ser muy grande comparada con la fuerza de rozamiento y la escalera va a resbalar. Entonces, esta L máxima tenemos que calcular. Ahora, pero para saber la longitud máxima que va a subir el hombre, tenemos que calcular la fuerza de rozamiento máxima. ¿Ya? Entonces, la fuerza de rozamiento máxima es igual al coeficiente por la normal. ¿Ya? En este caso, fíjense, la normal, ¿ya? Para mí es RBY. ¿No? Entonces aquí voy a escribir RBY. Siempre la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la normal. En este caso yo estoy aplicando en el punto B. Entonces la fuerza de rozamiento que actúa aquí en el punto B
es igual al coeficiente por la normal que yo lo estoy representando con RBY. Entonces vamos a calcular el valor de esa fuerza de rozamiento máximo. ¿Por qué la fuerza de rozamiento máxima? Porque yo voy a calcular la longitud máxima que puede subir el hombre antes de que la escalera resbale. ¿Ya? Entonces, para nosotros RBY está dada por esta ecuación 2, que es igual al peso de la escalera más el peso del hombre, ¿no? El peso de la escalera más el peso del hombre. Reemplazando valores, el coeficiente me dice que es igual a 0,4. El peso de la escalera más el peso del hombre es 120 kilos. Entonces, nosotros multiplicamos 120 por 0,4 es 48. Porque 12 por 4 es 48. Entonces, la fuerza máxima de rozamiento es 48 kilos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que volver a aplicar torques en el punto B. Entonces, nuevamente, la sumatoria de torques en el punto B debe ser igual a 0. Entonces, tenemos dos fuerzas hacia abajo que van a hacer girar la escalera en el sentido contrario. Entonces, tengo esta fuerza que es el peso del hombre por su brazo de palanca. Ahora, ¿cuál es el brazo de palanca? Yo no quiero hacer muchas rayas, muchos dibujos. Pero esta es la línea de acción ahora del peso. Entonces, el brazo de palanca es esta distancia, de aquí hasta aquí. Entonces, como estamos en este triángulo, donde esta distancia es el lado adyacente, y la hipotenusa ahora es L máximo. Entonces, esta distancia de aquí hasta allá va a ser igual a ¿qué? A L máximo por el coseno de tita. Entonces, aquí voy a escribir L máximo por el coseno de tita. Repito, este lado adyacente, la distancia del punto B hasta la línea de acción del peso, esta distancia, es igual a la hipotenusa L máximo por el coseno del ángulo tita, porque este es el lado adyacente. Más, ahora, otra vez, el peso de la escalera, ahora está aquí el peso de la escalera, y esta distancia, ¿qué es igual? A L medios por el coseno de tita, ¿no? Entonces aquí colocamos L medios por el coseno de tita. Y eso debe ser igual a ¿qué? Otra vez al torque que produce RA por H. Entonces tenemos aquí RA por H. Tal como, pero H es L seno de tita. Entonces toda esta altura H es igual a la hipotenusa L por el seno del ángulo tita, porque H es el lado opuesto. ¿Ya? Entonces, ahora a partir de esta ecuación, reemplazando aquí el valor de RA, ahora el nuevo valor, aquí tuve que hemos calculado que la fuerza máxima es igual a 48 kilos. Entonces ahora este valor de RA también tiene que ser máximo y tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento máxima igual a 48 kilos. Entonces ahora yo voy a reemplazar datos para simplificar mi ecuación, ¿ya? Entonces aquí el peso del hombre es 80. Y aquí tengo por el coseno de 53 grados por L máximo más, aquí fíjense, el peso de la escalera es 40. 40 entre 2 es 20. Estoy reemplazando directo porque ya no tengo espacio, ¿no? Pero el peso de la escalera, 40 entre 2, 20. 20 por L, 20 por 6. ¿Ya? Entonces voy a tener 20 por 6, 120. Voy a tener aquí 120 coseno de 53 grados. ¿Ya? Entonces, que quede claro, 40 entre 2, 20.
20 por 6, 2 por 6, 12, 120. Igual, aquí el valor de RA ahora es 48 por 6, que es la longitud de la escalera, y por el seno de 53 grados. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Este término lo voy a llevar al lado derecho. Pero a ver, voy a hacer aquí unas cuantas operaciones más. Podemos hacerlo directamente. ¿Ya? Entonces, voy a dejar aquí L máximo. Estoy despejando ya L máximo. ¿Ya? Entonces, al despejar L máximo, en el lado derecho, fíjense, en el lado derecho, yo voy a multiplicar esto, 48 por 6 por seno de 53. Seno de 53. Esto me sale 230. Voy a colocar 200. Este término ve con signo negativo al lado derecho. Entonces voy a tener menos 120 por coseno de 53. 120 por coseno de 53. ¿Ya? Eso es 72. $22. ¿Ya? Toda esta longitud va a estar en metros. Ahora, dividido. ¿Ya? Dividido 80 por coseno de 53. 80 por coseno de 53. Esto es 48,15. Entonces, finalmente hacemos esa operación. Entonces, eso lo llevo arriba por paréntesis 230 menos 72.22. Cierro el paréntesis igual. Y nos sale 327, que de dónde anda esa 3,3. ¿Ya? Si nosotros hubiésemos tomado todos los decimales, nos hubiese salido cabalito. Entonces, la longitud máxima que puede ascender el hombre antes de que la escalera resbale es de 3,3 metros. ¿Ya? Con esto queda terminado el problema. ¿Ya? Si hay alguna consulta, alguna pregunta ahora, lo pueden hacer. Yo voy a sacar una fotito del problema. Me piden algunos de sus compañeros que saque una fotito. Muy bien, entonces borramos y hacemos otro problema. Seguro que debe haber un montón que están solicitando el transmito. Pero el día de gana porque no se puede. Bueno, vamos a hacer ahora
uno donde vamos a calcular la reacción en una articulación y su dirección. Vamos a hacer el problema 312. Voy a hacer el dibujo y después voy a leer el problema. Pues el dibujo del problema 312 es la figura 335. A ver, vamos a sacar. Como no estoy haciendo yo el diagrama libre del cuerpo, a ver, voy para este problema, pero para este problema voy a hacer. Entonces lo voy a hacer un poquito más pequeño el dibujo, diremos. Ojalá nos alcance. Entonces, más o menos es así la figura. Aquí está el punto A, el punto C, el punto B. Aquí hay una articulación. Este ángulo vale 60 grados. Y este ángulo vale 30 grados. Entonces el problema dice lo siguiente: la barra AC de la figura que se muestra aquí en la pizarra, en este caso tiene 4 metros de longitud y pesa 200 kilos. Ya. Les voy a anotar yo aquí, es la longitud, 4 metros. El peso, como es solamente un solo cuerpo, en este caso la barra, me dice que el peso es 200 kilos. La barra de la figura tiene 4 metros de longitud, la barra AC, y pesa 200 kilos. En el extremo A, aquí está el extremo A, ¿ya? En el extremo A sostiene una carga de 1000 kilos. Entonces yo lo voy a representar con Q. Entonces aquí está colgando una carga igual a 1000 kilos.
1000 kilos. Punto seguido, calcular, inciso A, la tensión del cable AB. Entonces, aquí te voy a colocar, aquí nomás, para ahorrar espacio. La tensión del cable. Inciso B, la fuerza de reacción y su dirección en la articulación C. Me está pidiendo la magnitud de la reacción en el punto C y su dirección. Entonces, en el inciso B, tenemos que calcular la reacción RC y su dirección, que lo voy a representar con el ángulo θ. Muy bien. Entonces decía, en la mayoría de los problemas siempre conviene representar el diagrama libre del cuerpo. Entonces ahora voy a hacer el diagrama de libre. ¿Cuál es el diagrama libre del cuerpo? Es volver a dibujar la barra y representar todas las fuerzas que actúan sobre la barra. ¿Ya? Entonces en este caso yo, ojalá me dé el espacio, voy a dibujar aquí la barra. Aquí. ¿Ya? Entonces esta es la barra. Esta es la barra AC. ¿Ya? Entonces aquí tengo un punto, que es el punto C. Y aquí tengo el punto A. Estoy representando la barra. Ahora tengo que representar todas las fuerzas que actúan sobre la barra. Siempre que haya articulación va a haber rozamiento. ¿Ya? Entonces, la reacción en este punto C no va a ser nunca perpendicular. La reacción puede estar así, a ver bien, sí. Esa es la reacción C. Entonces, esta reacción C va a formar un ángulo θ con la horizontal. En el inciso B debemos calcular esa reacción C y ese ángulo θ. Entonces, en el punto C, esta reacción va a tener dos componentes, ¿ya? Una componente viene hacia la derecha y otra componente que va a ser normal. Entonces, esta componente yo lo voy a representar como RCX, ¿ya? Y la componente vertical lo voy a representar como RCY. Este ángulo de 60 grados se reproduce aquí. Luego en la mitad tengo el peso de la barra. Aproximadamente aquí sí. Ahí está el peso. Ahora arriba tengo esta carga Q. Fíjense, no estoy haciendo yo a escala y mi dibujo puede no representar la realidad. Pero es decir, si este ángulo es 60, ¿no? Este ángulo tendrá que ser 30. ¿No ve? 30. Ahora, este ángulo que forma el cable, bueno, aquí voy a dibujar. Esa es la tensión. Esa es la tensión. Entonces decía, este ángulo que forma el cable con la horizontal es 30 grados. Si aquí eso yo lo represento, entonces este ángulo es 30 grados. Si este es 30, este también tiene que ser 30, porque 30 más 30 más 30 son los 90. Entonces aquí en la figura, este ángulo vale 30 grados. Este también vale 30 grados. Y ese también vale 30 grados. Entonces ya tengo, esa es la ventaja de representar el diagrama libre.
del cuerpo, porque aquí yo en forma más clara estoy representando las fuerzas que actúan sobre la barra. Entonces, voy a repasar. La componente RCX, RCY en el punto C. El peso, la tensión y la carga Q. Entonces, una vez de que tengo representadas todas las fuerzas, ahora vamos a proceder con la sumatoria de fuerzas. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a 0. Hacia la derecha, horizontalmente, ¿qué fuerzas tengo? Simplemente RCX. Perdón. Entonces, esta RCX se va a equilibrar con la componente de la tensión dirigida hacia la izquierda, que va a ser T coseno de 30. T coseno de 30. Nuestra primera ecuación. En el eje Y, sumatoria de fuerzas en la dirección Y, también igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo hacia arriba? Solamente está RCY. Entonces digo, RCY igual. ¿Qué fuerzas tengo hacia abajo? Tengo W, el peso de la barra. Tengo Q. Esto va a ser igual a W más Q y más la otra componente de la tensión. ¿Ya? La horizontal era T coseno. Entonces la vertical va a ser T seno de 30. T seno de 30. Tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. No conocemos RCY, RCX y la tensión. Entonces no puedo resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que aplicar la segunda condición de equilibrio. Entonces voy a aplicar ahora la segunda condición de equilibrio. ¿Dónde lo voy a hacer? En el punto C. ¿Por qué en el punto C? Porque hay anulo dos incógnitas. No conozco RCX y no conozco RCY. Al aplicar torques en el punto C me va a permitir calcular el valor de la tensión. ¿Ya? Entonces digo que la sumatoria de torques en el punto C debe ser igual a 0, considerando siempre positivos los torques que hacen girar en el sentido contrario de las aguas del reloj. Entonces ahora, esta tensión, fíjense si aquí, esta es la barra, ¿no? Esta es la barra. Entonces, la tensión va a ser girar en el sentido contrario, torque positivo. En cambio, el peso en el sentido de las aguas, Q en el sentido de las aguas. Estos dos torques van a ser negativos. Entonces, los voy a llevar al lado derecho con signo positivo. ¿Ya? Entonces, esa ecuación la voy a escribir aquí para que me alcance la pizarra. Entonces, tengo la tensión. Fíjense ahora, ¿cuál es el brazo de palanca de la tensión? Para saber cuál es el brazo de palanca de la tensión, entonces yo prolongo, fíjense, en su línea de acción. Lo voy a prolongar, fíjense, a ver. Entonces ahora, esta distancia, la distancia perpendicular de la línea de acción de la tensión al punto C, entonces esta distancia que yo aquí lo estoy representando con Z, es el brazo de palanca de la tensión. Pero aquí hay un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la longitud de la barra. Entonces Z va a ser igual a L por el seno de 30. ¿Ya? Entonces yo voy a colocar directamente este brazo de palanca Z es igual a la hipotenusa de este triángulo L por el seno de 30. Entonces digo L por el seno de 30. Eso va a ser igual a W por su brazo de palanca, esta distancia, de aquí a aquí. Como el peso está en la mitad, la hipotenusa vale L medios.
Entonces, L medios por el coseno de 60. ¿Ya? L medios por el coseno de 60. Más esta carga Q. ¿Ya? ¿Cuál es tu brazo de palanca ahora de Q? Fíjense, prolongo aquí. Es toda esta distancia. Esta distancia va a ser igual ahora a toda la hipotenusa, que es L por el coseno de 60. Voy a hacer aquí nomás, me va a alcanzar. Allá no me da. Entonces tengo TL seno de 30 igual al peso por su brazo de palanca, que es L medios. El brazo de palanca es L medios por el coseno de 60, más Q por L coseno de 60. Esta distancia de aquí hasta aquí, de la línea de acción de Q al punto C, es la hipotenusa L por el coseno de 60. Muy bien, entonces a partir de esa ecuación podemos calcular el valor de la tensión, pero antes voy a simplificar. ¿Ya? La longitud con la longitud se cancela. Ahora, fíjense, el coseno de 60 grados es 0,5 y el seno de 30 grados también es 0,5. En este caso particular de este problema, entonces el seno de 30 se cancela con el coseno de 60, con el coseno de 60, porque tienen el mismo valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que la tensión es igual. Ahora voy a reemplazar datos directamente. El peso de la barra es 200. Entonces, 200 entre 2 me queda 100. 100 más Q. ¿Cuánto vale Q? Q vale 1000. 1000. Esto está en kilos. Entonces, de esa forma encontramos el valor de la tensión. Entonces, la tensión es igual a ¿qué? A 1100 kilos. Una vez de que tenemos la tensión, ahora voy a calcular yo con la ecuación 1 y con la ecuación 2 las dos componentes, RCX y RCY. Entonces lo voy a hacer aquí. Entonces ahora RCX es igual. Aquí es igual a T por el coseno de 30. Lo voy a hacer directo. T vale 1100 por el coseno de 30 grados. Entonces vamos a ver cuánto sale esto. El coseno de 30 grados por 1100. Igual, 952,63. Entonces la componente RCX es igual a 952,63 kilos. Voy a calcular de la ecuación 2 la componente RCY. ¿A qué es igual? A W más Q. ¿Cuánto vale W? 200. ¿Cuánto vale Q? 1000. 1000 más 200, 1200. ¿No ves? Más T seno de 30. ¿Cuánto vale T? Vale 1100. Y el seno de 30 vale 0,5. Entonces, 1100 por 0,5 es 555 más 1200, 1750. ¿Ya? Vamos a comprobar. Entonces, esto sale 1750. Entonces, una vez de que tenemos las dos componentes, una vez de que conocemos la magnitud de la componente horizontal RC y RCY, esta resultante RC lo encontramos con Pitágoras. Entonces ahora RC va a ser igual a raíz cuadrada, ¿ya?,
de RCX al cuadrado más RCY al cuadrado. Igual, RCX 952,63 al cuadrado más 1750 al cuadrado. De esa forma encontramos el valor de la reacción en el punto C. ¿Cuánto nos da? Esto al cuadrado más 952,63 al cuadrado. Eso sacamos ahora la raíz. Sale 1992,5. 1992,5 kilos. Entonces ya tenemos la magnitud de la reacción. Y ahora nos pide su dirección, este ángulo θ que forma la reacción en el punto C con horizontal. ¿Y con qué lo encontramos? Con la tangente. Entonces decimos, tangente de θ es igual a la componente vertical siempre, porque siempre calculamos el ángulo respecto al eje horizontal, al eje X. ¿Ya? Entonces tenemos aquí RCY dividido RCX. Igual, RCY, ¿cuánto vale RCY? 1750. Y RCX, 952,63. Ambos son kilos. Entonces se simplifica. Dividimos 1750 entre 952, dividido en 952,63, y sacamos el arco tangente o SIP tangente a la menos 1. SIP tangente a la menos 1. Y nos sale un ángulo de 61,44 grados. ¿Ya? Y de esa forma estaría resuelto el problema. Si hay alguna pregunta, me lo pueden hacer. Caso contrario, vamos a ver un problema más. Vamos a ver un problema más corto ahora. Voy a sacar la fotito. Entonces, para terminar la clase, voy a buscar un problema corto. Tenía yo aquí. Es el 315.
Estoy exagerando un poco mi figura. Vamos a hacer entonces el 315. Treinta, bien. Ya se me mezcló. Bueno, más o menos la figura es así. Este ángulo vale 30. Este otro también 30. Nuestra escala. Entonces, para mí vale 30 grados y este otro también 30 grados. A ver, ¿qué dice el problema? Dice un cilindro de 60 newtons. Entonces aquí voy a anotar el peso igual 60 newtons. Un cilindro de 60 newtons de peso se encuentra entre dos planos como se muestra en la figura, que es la que está en la pizarra. Punto seguido, calcular las reacciones que ejercen los planos sobre el cilindro. Lo vamos a representar con R1 y con R2. Entonces el problema trata de lo siguiente. Tenemos un cilindro que está apoyado en dos planos. Fíjense, el primer plano forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Y el segundo plano forma un ángulo de 60 grados. Entonces, las reacciones los vamos a representar en los puntos de apoyo. Entonces, aquí hay un punto 2. Y aquí hay un punto 1. ¿No? Entonces, voy a representar yo a B. Aquí sí está la reacción. Esta es la reacción 2. Esta es la reacción 1. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo representamos, es un eje de coordenadas X y Y, por decir. Este es el diagrama libre del cuerpo. Entonces, el peso está aquí, sí. Está. Solamente 3 fuerzas están actuando sobre el cilindro. El peso, la reacción en el punto 2 y la reacción en el punto 1.
debemos calcular el valor de la reacción en el punto 1 y el valor de la reacción en el punto 2. Entonces, aquí está el peso. R2 está aquí. Todo depende de representar correctamente los ángulos. Este ángulo de 30 se reproduce aquí, entre la vertical y la línea de acción de R2. 30 grados. Y este es el eje X. ¿Ya? Ahora vamos a representar la reacción R1. ¿Ya? La reacción R1. Aquí lo es. Ahora, este ángulo vale 60. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo esto es 60. Entonces ahora aquí, si nosotros trazamos una vertical y otra horizontal, entonces vamos a tener este ángulo. ¿Ya? Si aquí yo trazo una vertical, fíjense, tienen que darse cuenta. Entonces, este ángulo es 60, que está aquí. ¿Ya? Este ángulo vale 60. Entonces, está reproduciéndose ahí. Eso es todo. Si yo me equivoco donde reproducir los ángulos, entonces me equivoco el problema. ¿Ya? Entonces, ahora lo vamos a hacer más rápido este problema. Entonces, sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a 0. Entonces tengo R1, fíjense, la componente vertical R1 es R1 coseno. Entonces R1 seno de 30. Entonces colocamos R1 seno de 30 grados. Entonces, R1 seno de 30 grados va a ser igual a R2. R2 vertical es R2 coseno de 30 y horizontal es R2 seno de 30. Entonces, esto es igual a R2 seno de 30 grados. Voy a trabajar aquí. El seno de 30, voy a darlo la vuelta, ¿ya? Voy a darlo la vuelta. Lo voy a dar, esto lo voy a poner al lado izquierdo y esto al lado derecho. El seno de 30 es 0,5 o 1/2. Entonces yo puedo escribir 1/2 de R2 igual a R1. Perdón, este es 60. Me he equivocado, ¿ya? Sí, el profesor también se equivoca. Esta componente estoy igualando. ¿Ya? La componente vertical hemos dicho R1 coseno de 60. Y la horizontal es R1 seno de 30. Será igual a R2 seno de 30. Ahora está bien. Entonces, esto lo he dado la vuelta. R2 por seno de 30, que es igual a 1/2 o 0,5. Es igual a R1 seno de 60. ¿Por qué hago esto? Porque ahora este 2 va a multiplicar. Entonces tengo ahora que R2 es igual a 2 veces R1. R2 2 veces R1 seno de 60. Esta recién va a ser ecuación número 1. Sumatoria de fuerzas en la dirección Y igual a 0. Entonces ahora tengo hacia arriba R2 coseno de 30. R2 coseno de 30. Se va a equilibrar con el peso más R1 coseno de 60. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces ahora voy a sustituir la ecuación 1 aquí en la ecuación 2. Entonces en vez de R2 voy a colocar 2R1 seno de 60 coseno de 30 igual a W más R1 coseno de 60.
Este término lo traigo al lado izquierdo y factorizo R1. ¿Ya? Entonces me va a quedar 2 seno de 60. 2 seno de 60. Coseno de 30. Igual a B2. Aplaudan. Este término lo traigo al lado izquierdo. Entonces, estoy factorizando R1. Entonces, aquí me ha quedado 2 seno de 60 coseno de 30. Y aquí me va a quedar menos coseno de 60 igual a B2. Ahora ya. Entonces, aquí despego ahora R1. Y voy a reemplazar datos. En el numerador tengo W que vale 60. En el numerador tengo 2 por el seno de 60 coseno de 30 menos coseno de 60. ¿Ya? Pues hacemos números. Entonces tenemos en el denominador 2 por seno de 60 por coseno de 30 menos el coseno de 60. Eso sale 1. Entonces el resultado es 60 newton. ¿Ya? Entonces R1 es igual a 60 newton. ¿A qué será igual R2? Lo voy a hacer aquí porque tengo harto espacio. R2 es igual a 2 R1 por 60. Entonces va a ser 2 por R1 que vale 60 por el seno de 60. Entonces R2 va a ser igual a 120 por el seno de 60. Y eso es igual a 103,92. Podemos redondearlo a 104. Bueno, y de esa forma el problema estaría resuelto. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, lo pueden hacer. Yo aquí voy a parar la grabación.